Nos encontramos con la doctora María José Fernández Díaz, quien estuvo dictando una conferencia magistral con el título Investigación e Innovación para la Calidad de las Organizaciones Educativas dentro del cuarto Congreso Educativo Multidisciplinario de Sistema Educativo Valladolid. Doctora, pues muchísimas gracias por este espacio que nos brinda y pues una felicitación de nueva cuenta por su muy interesante y muy bien brillante su conferencia. Y dentro de esto que eh, estuve tomando nota de lo que fue su conferencia, quisiera platicar, eh, quisiera preguntarle, perdón, algo como un tema que siempre nos mueve desde niños, con aquel viejo dicho de que ¿qué fue primero, si el huevo o la gallina? Ahora bien, ¿qué es primero, la investigación o la innovación? Bueno, yo creo que no se puede decir cuál es primero. Decir cuál es primero no. Generalmente yo creo que tradicionalmente ha existido más, ha existido tradicionalmente desde hace bastantes décadas se ha llevado a cabo mucho más investigación que innovación. La innovación ha entrado dentro de la educación desde hace unos años, no muchos, muy posteriormente a la investigación. Si bien es cierto que la investigación en el campo educativo pues no tiene la tradición y la historia que tiene en otras áreas, como pueden ser las ciencias físicas, etcétera, etcétera, que ya se remontan a muchísimos siglos. La nuestra es relativamente reciente, tiene poco más de un siglo, pero la innovación ha sido mucho más reciente, la incorporación a los centros educativos. Ahora, no se puede separar, es decir, aunque efectivamente en su trayectoria histórica ha existido antes la investigación que la innovación, en este momento decir qué es mejor, investigar o innovar para la educación. Bueno, pues hay que investigar, hay que innovar. Y además la innovación tiene que llevar anejo a un proyecto de investigación que nos permita encontrar las evidencias de que efectivamente esa propuesta alternativa que creemos puede ser mejor para conseguir más o mejores metas de las que tenemos, pues evidentemente están intrínsecamente unidas. Y por tanto yo creo que no se podría decir cuál es antes, cuál es mejor, porque están intrínsecamente unidas, sin ninguna duda. Bien, doctora. Algo que percibí, usted ya me corregirá, eh, esta, esta falta de investigación e innovación parte mucho, o lo es en su gran mayoría, a causa de los docentes. No es a causa de los docentes. Lo que pasa es que la tradición de investigación en educación, pues bueno, no se debe en modo alguno a los docentes, ¿no? Pero ha tenido escasa tradición. Hay que pensar pues también los orígenes de la escuela, y aunque podríamos remontar a que se enseñaba pues hace muchos siglos, pero sin embargo la escuela como una organización y tal es relativamente reciente, ¿no? Pero la investigación ha estado siempre vinculada más bien a organizaciones, consejos superiores de investigaciones científicas o centros de investigación o a universidades, y no a las escuelas. Es decir, las escuelas no han sido objeto de investigación durante mucho tiempo. Yo recordaba en la ponencia que en la década de los 70, en torno al año 1960 y tantos, cerca de los 70, hubo un movimiento de investigación sobre la eficacia que trataban de demostrar la importancia que tenía la escuela, sobre todo para conseguir un poquito la igualdad de oportunidades, es decir, ver que la escuela realmente contribuía pues, a mejorar las condiciones sociolaborales y tal de muchos de los alumnos, etcétera, y había se dieron dos movimientos casi en paralelo en el tiempo. Uno iba dedicado a investigar para ver cuáles eran los factores de eficacia y si efectivamente la escuela era eficaz y si efectivamente contribuía a reducir pues, esas desigualdades, o por el contrario, como había pues, un autor, Coleman, que decía que era igual, la escuela daba lo mismo, no contribuía para nada y que las diferencias socioculturales ya permanecían y seguían, ¿no?, por encima de la educación. Pero había otro movimiento en paralelo, que era el movimiento que se llama de mejora, y estaba muy vinculado a los docentes. Entonces, ellos planteaban mejoras porque pues, todo docente tiene preocupación por tratar de mejorar las cosas en el ámbito que le compete y en el ámbito que tiene de su actividad. Pero, claro, los unos adolecían de que tenían escasa relación con la práctica, con los docentes, con las escuelas. Los otros adolecían de que no tenían tanta formación para llevar a cabo un proceso de investigación que les permitiera encontrar evidencias.
en último término, los dos movimientos trataban de mejorar la escuela, de mejorar la práctica docente, de mejorar la organización, las dos, pero por dos vías que en un momento determinado llegan a encontrarse y empieza ya a haber una colaboración escuela con investigadores, que da lugar a un movimiento que actualmente pues sigue existiendo, planes de mejora que a través de los profesores, de la comunidad educativa y de investigadores pues unen sus esfuerzos para lograr lo que es importante, que es la mejora de la formación de los estudiantes, la mejora en la gestión, en la organización, etcétera, de los centros educativos. Y precisamente de esa mejora es mi siguiente cuestionamiento. ¿En dónde ha estado esa mejoría? ¿Cómo se ha partido? ¿O podemos ya decir ahorita que ya la educación está siendo más tomada en cuenta por dependencias gubernamentales, por investigadores, por toda una serie digamos, la tecnología, pues no se diga, ¿no? Gira la tecnología mucho en torno al ámbito educativo, ¿no? Porque precisamente pues es un punto de mercado, ¿no? O sea, los jóvenes que están en edad escolar, entonces mucha tendencia va a esa mejoría. O en global, ¿cuál es su opinión respecto a esa, ahorita esa relevancia, esa mejoría de la educación, de dónde ha partido? Ya estamos en ese boom de la educación. Lo vemos ahora con este tipo de congresos, o vemos otros congresos en diferentes entidades. Se ha extendido Bueno, mucho. yo creo que quienes más valoramos la educación somos los educadores, es decir, los profesionales de la educación, que bien a través de la vía de la docencia, la investigación, nos estamos dedicando a ello, creemos en ello y además nos consideramos unos afortunados. Quizás no somos remunerados, evidentemente, como otras profesiones, teniendo una formación excelente, pero sí trabajamos con una materia prima que ellos no tienen oportunidad de trabajar, que es formando a nuestros estudiantes, lo cual pues produce una fantástica satisfacción, sin ninguna duda. Trabajas con personas y eso es un privilegio. Ahora bien, yo no pienso que desde las autoridades, incluso desde la sociedad, esté tan reconocida como parece. Es decir, yo creo que tiene mucho menos reconocimiento del que parece. Es decir, aparecen los medios de comunicación, etcétera, etcétera, pero no sé yo si realmente tiene un convencimiento pleno del poder que puede tener la educación. Si no, yo creo que le dedicarían más esfuerzo, más tiempo, más recursos, analizarían más las cuestiones para ver qué mejorar, etcétera. Es decir, yo creo que hay como una especie de doble en el lenguaje. Uno, el que aparece en los medios de comunicación, en las administraciones, etcétera, y otro, el que luego realmente se proyecta en lo que es la dedicación a la educación, y yo creo que la valoración que se tiene pues no es la que nosotros realmente creemos y tenemos. Nosotros podemos mover el mundo casi de alguna manera a través de cómo educamos a nuestros estudiantes. Nosotros podemos formarlos en los valores más relevantes, junto con la familia, que sin ninguna duda no se puede olvidar en este contexto educativo. O sea, la familia tiene un poder omnímodo y la escuela incluso no puede sustituirla, pero puede ser colaboradora en los mismos principios y valores que la familia tiene, o puede ser, por el contrario, pues un elemento de diferenciación, etcétera. Yo creo que son quienes más valoramos la educación, repito, de verdad, somos aquellos que nos dedicamos a la educación, sin ninguna duda. Pero no pienso que la sociedad, desde un punto de vista práctico, sí desde un punto de vista de su presencia en los medios, los debates, el número de publicaciones que salen sobre ello, tenga el valor y el poder, la consideración y la dedicación que creo que debiera de tener por parte de las administraciones y de la propia sociedad. De acuerdo, doctora. Mi última pregunta sería, usted tiene un amplio conocimiento de la educación en México, sabe cómo nos educamos los mexicanos, sabe a qué nivel estamos educados, sabe también lo que hemos padecido, lo que hemos afrontado, y podemos, en este caso, revertir lo malo que hemos pasado dentro del ámbito educativo. Lo podemos revertir y podemos ya conducirnos, o estamos en el camino en estos momentos para lograr una real formación de jóvenes, de ciudadanos, o a qué plazo, a qué futuro usted lo mira. Bueno, la educación avanza, querámoslo o no. O sea, es decir, la
La educación avanza porque es un derecho de los estudiantes, es algo que evidentemente los estados se ven obligados necesariamente, instados o incluso convencidos de que efectivamente tienen que apostar pues, por la educación de sus niños, y eso, en la medida en que es un derecho de los niños y además es una obligación, etcétera, va a seguir. Ahora bien, ¿cuál es la situación real en el país? Yo creo que tiene muchos elementos a considerar, yo creo que tiene muchos aspectos que debiera de reflexionar, considerar y modificar. Sin ninguna duda creo que sí. Yo he hecho una ligera referencia en mi ponencia al Producto Interior Bruto, a lo que dedica el Estado a la educación. México dedica mucho dinero, muchísimos recursos a la educación. Sin embargo, tal y como aparecen los resultados de las evaluaciones internacionales, no se corresponde con lo que debiera. Ese es un hecho objetivo. No se corresponde la dedicación del Producto Interior Bruto que tiene el país con el estatus o la situación que debiera de tener en el contexto internacional de México. Sinceramente no. Y esto debiera hacer reflexionar porque, bueno, pues en unas sociedades donde tenemos problemas económicos importantes y demás, y donde es necesario pues, ser eficiente, eso lo debiera reflexionar claramente el país. Personalmente yo creo que tiene algunos hándicaps, todos tienen, es decir, yo no considero que mi país sea el país mejor del mundo en educación, tiene muchísimas debilidades y en este momento agravadas por una crisis económica que ustedes no tienen, puesto que ustedes tienen un crecimiento como un país muy importante, ¿no? Pero sí que tiene debilidades muy importantes, ¿no? Y que yo realmente podría realmente enumerar en algunos casos, y que en algunos casos en que he tenido oportunidad de hablar pues, con secretarios de educación, pues los he manifestado sin ninguna duda, ¿no? Podría entrar en algunas de las cuestiones relevantes, pero tampoco quisiera entrar en temas polémicos, porque creo que no es el foro donde debiera entrar. Pero, por ejemplo, hace unos años está muy estudiado por el tipo de investigación de eficacia que le he dicho, que la dedicación a la tarea, es decir, el tiempo que un niño invierte en su formación, evidentemente está estrechamente relacionado con el rendimiento de los estudiantes. Ese es un hecho clarísimo. Bueno, pues hace unos años los estudios en México demostraban que el promedio de dedicación a la tarea de un niño, es decir, el tiempo que tenía en la escuela dedicado a aprendizaje y tal, era de 1 hora y media diaria. Evidentemente ese factor no se cumple. ¿Por qué? Por muchas circunstancias. Yo me las sé, por absentismo de profesores, porque tampoco tienen ningún tipo de sanción, falten o no, etcétera, etcétera. Bueno, ese es un factor, diríamos, quizás el que más pudiera objetivar en este momento, aludiendo un poquito a los resultados de investigación. Pero también hay otras muchas razones, es decir, un problema que yo veo muy importante, y le puedo decir que lo he vivido desde muchísimas experiencias, es el problema de la formación de los profesores, tanto la formación inicial como permanente. Aunque ahora ya empieza a entrar, ya hay formación de profesores que entran a la universidad, en algunos casos las escuelas normales han sido unos centros muy obsoletos, centros donde se ha perpetuado un poquito pues bueno, la rutina, etcétera, etcétera, y yo creo que eso pues, es un gran perjuicio. Y luego la formación permanente de los profesores, aunque hay mucha oferta y demás, pero creo que el modelo que además me ha tocado vivir, porque he preparado cursos, porque he dado, creo que no es el más adecuado. O sea, que quiero decir, la formación inicial y permanente para mí sería clave. Yo personalmente, desde el planteamiento que he visto por la experiencia que hemos tenido en España, yo la formación de los docentes de primaria, secundaria y tal, ya llevaría a las universidades para empezar. Eso para empezar. Eso significa que es una relación que necesariamente mejorará con esto, no necesariamente, pero se vive un tipo, hay una cultura y un clima muy distinto, de preocupación, de intereses, de investigación, de estudio más actual, etcétera, cosa que las escuelas normales pues han sido centros donde únicamente existía la docencia, un modelo de formación reproductivo, un modelo de producción rutinario, de hábitos, de los mismos libros, de libros de hace muchísimos años, donde les quitan la hoja primera que viene el año, y de 30 años o 40 años de publicación son los libros que están estudiando. Es decir, la formación inicial y permanente es un puntal básico de cambio para que mejore la educación mexicana. Un puntal básico. Y yo se lo digo porque he dado muchos cursos de formación a profesores con muchísimo ánimo, con muchísimo espíritu, con muchísima dedicación,
pero que efectivamente enfrentan. adolecían. Incluso el propio modelo de formación permanente. Yo realicé un curso para PRONAP hace años y, bueno, para empezar, para dar 50 horas tenía 75 páginas de instrucciones. Yo no daba crédito, ¿verdad? Bueno, yo preparé el curso y después quienes tenían que dar ese curso, haciendo como coordinadores, pues eran personas que no sabían nada, que podían no saber nada de ese tema, que había preparado yo y que creí que lo iba a dar yo con un modelo que ya tenía diseñado y tal. Bueno, es decir, me parecía alucinante, es decir, lo tienen que dar expertos. Bueno, pues allí se concebía que no tenían que darlo expertos, sino una persona que fuera un facilitador, es decir, alguien que organizara las intervenciones para llegar a consensos, y eso sería la ciencia que íbamos a crear. ¿De qué? Esto tiene que estar en manos de expertos, es decir, ¿La sorprendía sí, o sí, o le molestaba? Completamente, me sorprendía totalmente. De hecho, hubo algunos cursos que yo los di, incluso, vamos, voluntariamente, porque el modelo me parecía absolutamente de demencia. Es decir, la formación la tienen que dar los expertos, sin ninguna duda, ¿no? Pero no que personas que no son expertas tengan que llegar a consensos en cuestiones de tipo científico, es decir, es que no puede ser, ¿no? Entonces, me refiero a una experiencia que tuve, pero he tenido más porque aquí he tenido mucha relación con gente, ¿no? Y que ese sería un tema muy amplio Muy amplio, de hablar, muy porque amplio. usted Sí, tiene está en el punto medular, que es sí. como usted dice, la secretaría, los cursos con maestros, y se da cuenta de toda la situación, Sí. y usted misma dice, bueno, o sea, ¿por qué, verdad? Entonces, Ujú. pero sí son nuestros bemoles ahí, Sí, sí. que están ahí muy, muy arraigados. Podrían entrar en más cuestiones, pero yo creo que ese es un elemento clave. Sí, muy bien. Pues, ¿algo que guste agregar, doctora? No, pues agradecerle muchísimo la deferencia que han tenido en invitarme y en poder participar, y en la entrevista que me ha permitido, bueno, que me ha realizado ahora usted, y que me ha permitido pues exponer algunas de las ideas. Sí quisiera concluir diciendo que yo he venido mucho a México, me gusta muchísimo México, encajo fantásticamente bien con la gente mexicana. Me siento muy feliz, o sea, muy, muy feliz de estar con... Digo que si alguna vez me pierdo de España, pues me gustaría quedarme en México, o sea, creo que me adaptaría fantástico, tengo excelentes amistades y mis experiencias han sido excelentemente positivas. Precisamente yo creo que porque amo a México de verdad, por el tiempo, por todo, es por lo que a veces digo que me duele México. Qué bueno, doctora. Bueno, Muchas qué gracias. malo, pero qué bueno que ya, digamos, en ese sentido, sienta y se empape ya de la problemática y luche y se enfoque en ayudarnos de esa manera. Le agradezco, Totalmente. le agradezco mucho, doctora. Muy Muchísimas amable. gracias a usted. Muy Igualmente, amable, buen día. igualmente.